Merrick Garland es confirmado por el Senado como el nuevo fiscal general. Casi 5 años después de que los republicanos le negaran una audiencia camino a ser confirmado como magistrado de la Corte Suprema, el juez Merrick Garland ahora fue confirmado como fiscal general. El juez Merrick Garland fue confirmado por el Senado por 70 votos contra 30 como nuevo fiscal general de la administración del presidente Joe Biden. La confirmación de Garland en jurista moderado de vasta experiencia llega casi 5 años después de que los senadores republicanos le negaran una audiencia cuando el entonces presidente Barack Obama lo nominó como magistrado a la Corte Suprema. Garland, nacido en Illinois y graduado en Derecho en la Universidad de Harvard, es nieto de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos escapando de la persecución en Europa, según una biografía de la Casa Blanca. Garland fue nominado por el presidente Biden al puesto de secretario de Justicia el 7 de enero. Se desempeñó como presidente del Circuito Federal de Cortes de Apelaciones para el Distrito de Columbia. El magistrado dejó este puesto en febrero del año pasado, pero sigue siendo juez del circuito. Fue elevado a juez de circuito federal por el expresidente Bill Clinton en 1997. Antes de esto, Garland fue un alto fiscal federal que supervisó las investigaciones de los ataques con bombas en las Olimpiadas de 1996, que dejaron 2 muertos y más de 100 heridos, así como la masacre con bombas de Oklahoma City, que dejó más de 160 muertos y cientos de heridos en 1995. Las tareas de Garland. El Departamento de Justicia enfrenta varios retos, entre ellos una herencia de politización y el desafío de enfrentar la amenaza de extremistas violentos domésticos como los que protagonizaron el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Entre otras cosas, Garland tendrá investigaciones en curso a potenciales pesquisas con alta carga política y en las cuales republicanos y demócratas tienen intereses. En breve, un resumen. Punto número 1. Asalto al Capitolio. Garland tendrá que tomar decisiones sobre si investigar o llevar a la justicia al expresidente Donald Trump, especialmente en el caso de su implicación en la incitación a la insurrección del pasado 6 de enero. Cuando una turba de seguidores del republicano irrumpió en el Capitolio violentamente, lo que terminó con la muerte de 5 personas, incluido un policía. Muchos demócratas creen que el Departamento de Justicia debe de ir tras Trump por instigar a la insurrección con el fin de frustrar la certificación del colegio electoral que se llevaba a cabo en favor de Joe Biden. Trump fue llevado a juicio político por su papel en el asalto a la sede legislativa, pero fue absuelto porque no fueron suficientes los votos debido al apoyo republicano al expresidente. En su audiencia frente al panel judicial del Senado, Garland dijo que una de las prioridades del Departamento de Justicia sería investigar el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, al final del juicio político, prácticamente invitó a que se investigue penalmente al expresidente, de quien dijo que era moral y prácticamente responsable de la violencia de aquel día, aunque él votara contra su condena. Cientos de detenidos resultaron de las pesquisas tras el ataque al Capitolio. ¿Cómo proseguir con esto? ¿Presentar cargos más altos o profundizar la investigación? Podrían ser unas de las prioridades más apremiantes a la llegada de Garland. Punto número 2. Algunos otros frentes de Trump. Las finanzas de Trump son un tema caliente para el Departamento de Justicia. Trump, que ha perdido la inmunidad de la que gozan los presidentes, tiene una serie de cuestiones legales aparte del asalto al Capitolio. El expresidente está bajo investigación en la Fiscalía de Manhattan, bajo el fiscal Cyrus Vance, quien lleva una pesquisa criminal sobre finanzas, impuestos y negocios de Trump, y su organización, que incluye los pagos a cambio de silencio en la campaña de 2016 a 2 mujeres que alegan aventuras amorosas con Donald Trump. Trump ha hecho numerosas demandas terminadas luego en derrota para evitar que sus declaraciones de impuestos lleguen a manos de investigadores de la Fiscalía y también del Congreso.
También existe una investigación en Georgia por los llamados de Trump para presionar a un funcionario electoral para cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Se trata, entre otras cosas, de la famosa llamada en la que Trump pide solo encontrar más de 11.000 votos para ganar el estado. Punto número 3. Orígenes de la investigación sobre los lazos de la campaña de Trump con Rusia y Andrew Cuomo. El interés de los republicanos del Congreso es que Garland permita que la investigación impulsada por el ex fiscal general William Barr sobre los primeros días de la pesquisa sobre los lazos de la campaña de Trump con Rusia continúe. Tal como quería Trump, William Barr impulsó una investigación a cargo de un fiscal especial, John Durham, para que busque si hubo conspiraciones para investigar a Donald Trump. Biden ha tratado de mantener distancia del Departamento de Justicia y evitar continuar con la politización de la administración anterior. Su propio hijo Hunter Biden está bajo investigación fiscal, algo de lo que el presidente se ha mantenido al margen. Biden busca marcar la diferencia con la administración Trump, en la que el presidente pedía habitualmente investigaciones a rivales políticos o que se alivianen peso sobre sus amigos o aliados detenidos. William Barr, por ejemplo, fue el artífice de los beneficios dados al asesor y amigo de Trump, Roger Stone, quien fue condenado a pena de cárcel, entre otras cosas, por mentir en una investigación. Parece que los republicanos, por las posturas y preguntas que se han visto en las audiencias de confirmación de Garland, también presionarán para que el Departamento de Justicia investigue a Andrew Cuomo, gobernador demócrata de Nueva York. De todos modos, la Fiscalía de Estados Unidos en Brooklyn y el FBI analizan ya actualmente el manejo de la administración de Cuomo de los datos relacionados con las muertes en hogares de ancianos por COVID-19. La controversia viene porque muchas de las muertes de personas internadas en esos sitios fueron registradas como fallecimientos en hospitales cuando fueron trasladadas a esos centros de salud. McConnell y su bloqueo. El republicano McConnell fue precisamente el artífice del bloqueo a Garland como nominado a la Corte Suprema en 2016, cuando fue elegido para llenar la vacante que se abrió tras la muerte del juez Antonin Scalia en febrero de ese mismo año. El 13 de febrero de 2016, Scalia, un sólido voto conservador en la Corte Suprema, murió en un viaje de casa. Pocas horas después, Mitch McConnell emitió un sorprendente comunicado diciendo que el Senado no consideraría un reemplazo para Scalia hasta después de las elecciones presidenciales, para las que faltaban 9 meses. El Senado solo puede votar si el líder lleva la propuesta a esa Cámara. Así, McConnell dejó a la Corte Suprema sin un miembro por más de 290 días en un año de elecciones presidenciales, en que justamente ese tribunal puede resultar clave ante un conflicto electoral. Además, cercenó la protesta de un presidente, Obama, de postular a un juez al máximo tribunal. Garland era entonces el juez principal de la poderosa Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, un juez con intachable trayectoria y un historial de decisiones moderadas admirado por conservadores y liberales, pero el Senado republicano se negó a celebrar una audiencia sobre esta nominación. Esta veda, sin precedentes impuesta por McConnell, se extendió hasta que Trump se disponía a asumir la presidencia de 2017. El puesto fue ocupado por el elegido de Trump, el conservador Neil Gorsuch. Por otro lado, ¿cómo funciona el Estatuto de Protección Temporal que beneficia a más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos? La medida permite trabajar y residir legalmente en el país en un paso que, según Juan Guaidó, reconoce la dignidad de sus compatriotas que necesitan los solicitantes. El presidente Joe Biden cumplió su promesa electoral y este lunes asignó por decreto a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos un estatuto de protección temporal TPS por 18 meses, lo que permitirá a más de 300.000 de ellos salir del limbo migratorio y poder residir y trabajar legalmente en el país. La medida entró en vigor oficialmente este martes, cuando se publicó en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno en el que se difunden leyes, disposiciones y avisos públicos. Y a partir de su publicación, los venezolanos interesados tendrán 180 días para acogerse a este programa. ¿Qué es el TPS? TPS indica Temporary Protect Status.
o en castellano, Estatutos de Protección Temporal. El programa migratorio fue creado en 1990 y con él concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno de los nacionales a su país de origen.